Ya queremos saludar a las distintas regiones que comprenden el estado de Jalisco, saludar a las maestras y los maestros del norte, de la región Altos Norte y Altos Sur, de la región Ciénega, Sureste, la región Sur, la región Sierra de Amula, la región Costa Sur, la región Costa Sierra Occidente, la región Laguna, la región Valles y la región Centro. Muchas gracias a todos y a todas quienes están conectados desde sus escuelas y centros educativos. Les estamos dando la bienvenida a una nueva ponencia aquí en Leo, el quinto encuentro de lectura, escritura y oralidad. Y ya se encuentra con nosotros la maestra Teresa Figueroa para compartir con todos y todas la ponencia Cuentos, leyendas, mitos y canciones, la oralidad y la escritura. Bienvenida, maestra Teresa. Hola, buenas tardes. Pues qué gusto y qué placer estar con todos ustedes. Por aquí tenemos una presentación nada más para darle respaldo a mis palabras y voy a platicar justamente de que, bueno, hace poco tiempo estuve en un estado del sur de nuestro país y un señor, tío Colán, me platicaba que en su juventud eh, él había ido a una fiesta, un baile de esos de tarima, se había tomado unos mezcales de más, y ya por la madrugada fue a entregar a su novia, la va a dejar a su casa, y platicaba él, si nos pone la presentación, ahora sí que nos apoya, no, me platicaba que yendo por la orilla del arroyo, encontró a una mujer de contornos bellísimos, una mujer de cintura breve, de cabello largo, que se peinaba junto al arroyo. Y nos decía bueno, una mujer en la madrugada junto al arroyo, peinando sus largos cabellos, pues él no tuvo más que acercarse, saludarla, pues ¿qué hace esa muchacha allí? Llega y le dice, preciosa, buenas noches. Voltea a aquella mujer de contornos exquisitos y era la figura más horrible que jamás en la vida había visto. Tenía un hocico de puerco, tenía la cabeza larga y estrecha como la de un caballo y unos dientes enormes y amarillos. Aquel espectro levantó los brazos y quiso abrazarlo y tío Colán cuenta que corrió y no supo de sí hasta el día siguiente en que lo encontraron desmayado ahí cerca de su casa. Esta historia que me contó tan vívidamente, porque él la pasó, viene contándose desde hace muchos siglos. Incluso hay referencias en las crónicas que antes de la llegada de los europeos a nuestro país, ya se narraba la historia de Cihuatatoyota, esta mujer que con sus encantos por la espalda atrae a los hombres nocheros, a los hombres tomadores, y que cuando le ven de frente, pues es un monstruo y los abraza y se los lleva hasta el arroyo. Junto con esta leyenda, pues creo que todos nosotros conocemos aquella de La Llorona, que llama a sus hijos, y asimismo, en otras partes del mundo hay historias antiquísimas que vienen de siglos atrás y que se han transmitido de boca en boca, se han transmitido a través de la oralidad. Esta capacidad humana de conectar y de seguir narrando solo a través de la palabra es la oralidad. Mucho tiempo después de que estas historias se construyeron, Gigalmé, las historias homéricas, Odiseo, Quetzalcóatl, La Llorona en nuestro país o la Cihuatatoyota, se han transmitido siempre de boca en boca. Una vez que nos llegó la escritura, se han transmitido a la escritura, pero la escritura fue posterior a la oralidad. Y es notable cómo a través del tiempo se mantienen totalmente vigentes, porque este señor, tío Colán, que me narró la historia, me la narró en primera persona y jura que a él le ocurrió.
Igual quizás ustedes hayan escuchado otras historias como de aquellos que se fueron de vacaciones y llevaron a su abuelita y la abuelita falleció en el camino, regresaron, les robaron el automóvil y con ello perdieron automóvil y abuelita. Y quien lo cuenta siempre lo cuenta en primera persona y dice qué le pasa. La oralidad. De igual manera, en la siguiente diapositiva, tenemos las tecnologías ancestrales. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos el cultivo de la milpa, esta forma de esta tecnología que consiste en sembrar el maíz junto con el frijol, junto con la calabaza, junto con el quelite que nace espontáneamente. Esta es una tecnología que ¿dónde la han visto escrita? Se ha transmitido oralmente desde muchos siglos atrás. El proceso de nixtamalización, ¿no? Que consiste en ablandar el maíz a llegar a convertirlo en masa y que es una tecnología que México dio al mundo. Como la cantidad precisa y exacta de cal que hay que ponerle, la pizca de tequesquite para que tenga buen sabor, el tiempo de ebullición. ¿Quién lo ha escrito? Quizás, y ojalá, ya esté por escrito en algún lado, pero ha llegado hasta nosotros a través de la oralidad. La oralidad tiene una fuerza y una fortaleza que lamentablemente no han sido suficientemente estudiadas. Uno de los primeros autores que incursionó en el estudio de la oralidad fue Jan Basina. Por ahí tenemos la fotografía del libro en la siguiente diapositiva. Este autor es sudafricano. Jan Basina, el libro está adquirible, lo pueden encontrar en Amazon y vale mucho la pena leerlo. Lamentablemente, por ser un autor sudafricano, ha sido poco difundido en nuestro medio, pero él habla mucho de cómo a través de la oralidad se puede llegar incluso a tener registros históricos. Tiene dos textos, este que estamos viendo en la diapositiva, Oral Tradition, a Study of Historical Methodology, y Oral Tradition History, porque dice que a la historia se puede llegar a través de la tradición oral. Y fue de los primeros en introducir la tradición oral como una forma de documento histórico. Lamentablemente ha sido poco estudiado en nuestro país. De otra manera y en otro contexto que sí ha sido muy estudiado y muy difundido, están los trabajos, en la siguiente diapositiva podemos ver el libro de Walter Onk, filósofo, educador norteamericano, que, escribió en los años 80 del siglo pasado, 1981-1985. Y Walter Onk escribió este libro que se llama Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra. Él nos dice que la oralidad es una habilidad humana, es algo que a todos se nos da, es natural en el ser humano, dice él. En cambio, la escritura es una tecnología, es decir, es un proceso que debe de aprenderse y escribirse. Walter Onk clasificó las culturas en dos tipos, las de escritura primaria, las de oralidad primaria, que carecen totalmente de escritura, y las de oralidad secundaria, que son las que tienen la oralidad a través de un medio escrito, que se difunden a través de los medios masivos de comunicación, en su tiempo la televisión, la radio, ahora el internet. Por el momento en que estaba escribiendo, él le preocupaba la pérdida de la escritura y entonces consideró que las culturas que tienen únicamente oralidad están en desventaja con las culturas que tienen escritura. Y usó como ejemplo a las sociedades, las personas afroamericanas. Y decía, no, pues es que las personas afroamericanas vienen de una cultura primaria, la que tuvieron en sus lugares de origen, la influencia
de la antigua cultura oral africana y su cultura, todavía reminiscencias de su cultura totalmente oral. Y entonces él dice que estas personas van a tener menos influencia en la sociedad que las personas que desde niños han tenido la oportunidad de leer y escribir y que generalmente en ese momento eran las sociedades de personas blancas de origen europeo. De alguna manera, pues él estaba respondiendo a esta problemática que veía de que se escribía poco a causa de los medios masivos de comunicación, pero también estaba respondiendo a un sesgo racializado, a un sesgo que consideraba que las personas afroamericanas, y no lo dice él, pero se infiere, por ejemplo, los mexicoamericanos, tienen menos influencia en la sociedad por no tener esa cultura escrita desde sus orígenes. De la misma manera, tenemos otro libro, en la siguiente diapositiva. Hubo un estudioso literario, un investigador literario, Eric Havelock, y él investigó mucho sobre las culturas homéricas, sobre estos textos de la Ilíada, la Odisea, que se transmitieron oralmente, y eso está conocido porque son cantos. Cuando leemos la Ilíada y la Odisea, vienen por estrofas que eran hechas para que se cantaran, porque se transmitían a través de la oralidad. Pero Havelock dice, sí es cierto, se transmitieron a través de la oralidad por muchos siglos, por mucho tiempo, pero fue hasta que se pusieron por escrito que hubo como un cambio entre los griegos. Y él dice que llega a nosotros la cultura helénica gracias a la escritura. Dice que es a esta escritura que se desarrolló el pensamiento abstracto y que hasta el momento en que se le llama él la objetivización de la palabra, es decir, cuando la palabra dicha verbalmente se pone por escrito, dice él, se objetiva, es cuando los pueblos pueden desarrollarse. Y entonces él señala un concepto que todavía mucha gente sigue usando, de la gran división. Dice que hay una gran fractura entre los pueblos que tienen únicamente oralidad o tienen oralidad primaria y los pueblos que escriben. Y bueno, a decir de él, la cultura como la conocemos, las leyes, la religión, los grupos que tienen mayor poder político y poder económico, vienen de culturas que fueron escritas. En la misma línea de pensamiento está el siguiente libro, que tenemos en la siguiente diapositiva, de un antropólogo que se llama Goody. Él es británico, Jack Goody, y él escribió 2 libros que estamos ahí viendo en la diapositiva. La domesticación del pensamiento salvaje. Él pensaba él creía que había un pensamiento salvaje, aquel que no sabe escribir. Y otro libro que dice la escritura y la organización de la sociedad. Y él dice que el desarrollo y la difusión de la alfabetización es crucial para explicar cómo los métodos de pensamiento y organización cultural cambiaron con el tiempo. Y entonces dice que ahí también, de acuerdo con Havelock, religión, ley, gobierno, todo esto tiene su origen en la alfabetización. Y bueno, esto ha llegado a nosotros. Estamos convencidos que sin la letra escrita sería imposible que hubiera códigos penales, que hubiera leyes, la Constitución, que hubiera religión, porque las religiones vienen de los libros, ¿no? Las religiones más grandes vienen del libro único, ¿no? La Biblia o el Corán. Y bueno, también los grupos sociales
que pueden hacer registro de su historia. Quiero traer aquí a cuento, en la siguiente diapositiva, a la controversia de Valladolid, que hubo allá por 1550, entre Juan Ginés de Sepúlveda y el padre Las Casas. Esta controversia, yo creo que quizás hayan escuchado sobre ella, fue porque se quejaban los frailes del maltrato al que eran sometidos los pueblos originarios de México. Entre ellos, el que más luchó por ello, pues fue el padre Las Casas, Bartolomé de Las Casas. Y decía que no era justo que fueran sometidos estos pueblos originarios por los españoles. Él consideraba que eran demasiado maltratados, que la esclavitud era terrible. Y le responde Juan Ginés de Sepúlveda que es necesaria que la encomienda, es necesario que los pueblos originarios estén sometidos, porque dice él, y esto está entre comillas, está escrito por Juan Ginés de Sepúlveda, los indios son menos cultos y civilizados que los españoles. Y pone, por ejemplo, carecen de leyes escritas. Es decir, está en la misma conceptualización que Onk, Havelock y Woody, de que la falta de escritura hace que los pueblos, las organizaciones, tengan menos herramientas cognitivas para acceder al razonamiento, a la memoria y a otras herramientas del pensamiento lógico. Entonces, siguiente diapositiva, vemos aquí cómo de alguna manera este concepto de saber escribir o no saber escribir, usar la oralidad o no usar la oralidad, legitima la esclavitud y legitima el predominio de quienes son dueños de la escritura sobre los que no tienen acceso a la escritura. Y de alguna manera esta legitimación hace que, por ejemplo, aquí en nuestro país, en la Nueva España, se quemaran totalmente todos los escritos previos, particularmente en la península maya, en la península de Yucatán actualmente. Todos los textos escritos se quemaron. Y después se les dijo, es que es un pueblo que carece de escritura. De la misma manera sucedió en África, y nos los narra los autores africanos. Dicen, no, pues es que no tienen escritura. Y bueno, más bien se legitimó la esclavitud a través de este argumento de la carencia de escritura. Entonces, para 1981, en la siguiente diapositiva vemos la foto del libro de los psicólogos norteamericanos. Ellos eran psicólogos. Scribner y Michael Cole dijeron, bueno, si es verdad que la escritura de alguna manera determina la cultura de los pueblos, hay que investigar de qué manera el cerebro varía y se modifica con la escritura. Y quisieron llevarlo pues con el método científico a la práctica. Pero bueno, ver cómo se modifican las cuestiones cognitivas es complejo. Ellos solucionaron esto haciendo su investigación en un país africano que se llama Liberia, en una sociedad que se llama el pueblo Bai. El pueblo Bai, no sé si estoy pronunciando bien, se escribe VA con diéresis arriba y Bai. Este pueblo, la diéresis la lleva la I, Bai. Este pueblo tiene 3 formas de escritura. Tiene una escritura local propia de su cultura, que únicamente se enseña en la casa. Los niños que no van a la escuela aprenden en su casa a escribir de esa manera, en la escritura Bai, que es una escritura
como parecida a la manuscrita que usamos nosotros, pero con otros símbolos. En las escuelas les enseñan a leer y escribir en inglés, pero además en la iglesia tienen que leer el Corán y esto lo leen en el alfabeto árabe. Entonces hay personas que leen y escriben en Bai, hay personas que leen y escriben en árabe y hay quienes leen y escriben en inglés, hay quienes manejan las dos lenguas y hay quienes manejan las tres y hay quienes no manejan ninguna. Scribner y Cole hicieron una investigación de qué manera se desarrollan las habilidades cognitivas de acuerdo a la escritura o a la falta de ella y al uso de la oralidad. Y bueno, los resultados, ellos trataron de ver de qué manera había un desempeño superior en las habilidades de razonamiento lógico, memoria, pensamiento abstracto, conocimiento sobre la misma lengua, sobre el lenguaje, es decir, metalingüístico, y la caracterización taxonómica. Y bueno, los resultados fueron sorprendentes, porque realmente la escritura no pudieron confirmar que influyera la escritura y la lectura en el desarrollo cognitivo. No hay diferencia. Lo que sí hace diferencia es el contexto en el que se desarrolla esta escritura. Es decir, quien únicamente está en su casa, aprende habilidades de la lengua Bai y lo que necesita para el trabajo dentro de su contexto. Quien va a la escuela donde le enseñan inglés, aprende otras formas de expresión, aprende otras herramientas que le van a ser útiles en ese contexto. Lo mismo pasa a quienes aprenden el Corán. Incluso ellos, el Corán se tiene que memorizar. Entonces ellos decían, seguramente como los que leen en árabe tienen mayor capacidad de memoria porque el Corán se memoriza. Y no es así. Les sirve memorizar para sus usos en la iglesia, pero no si se les cambia de contexto. Pasaría lo mismo si, bueno, no lo sé, tendría que hacerse la investigación, pero hay otros investigadores como David Barton, Brian Street, Jean y, bueno, Emilia Ferreiro en nuestro contexto latinoamericano, que más bien dice que son las prácticas sociales de la escritura las que determinan culturalmente los valores, sentimientos, relaciones y, bueno, la conciencia misma del ser humano. No es propiamente la escritura o la lectura o la oralidad, sino en el contexto en el que se desarrolla. En la siguiente diapositiva vamos a oír una cancioncita. Si la ponen, por favor. Bueno, eso son lo que dice Brian Street. Esto. Sí, eso lo acabo de decir. Me falta una diapositiva. Si le pone ahí a la canción, por favor, para escucharla. Ay, no se oye. No sé si le están oyendo, no sé si le están escuchando. Bueno, lo que nos están cantando aquí estas chicas es la delgadina, creo que no se oye, pero aquí yo creo que búsquenla en el YouTube, ya la vamos a dejar ahí de fondo, nada más a las muchachas que cantan con mucha emoción. Pero esta canción, La Delgadina, ojalá la escuchen después de oírme a mí, estas muchachas la grabaron hace 5 años, son de Puebla, y ellas no la leyeron, la habían oído de sus abuelos y sus abuelos de sus abuelos,
Y bueno, si se explorara, esta canción se ha visto que viene de tiempos medievales. Es una narración europea de de un señor feudal que obliga a su hija a que se convierta en su mujer. Y bueno, la cantan en Puebla hace 5 años, pero todavía se sigue cantando por aquí en los ranchos, la delgadina. Y es extraordinario cómo ha llegado de boca en boca desde tiempos medievales hasta este pueblito que se encuentra cercano a la Ciudad de México. Igual yo creo que conocen, ojalá conozcan, el juego de Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Está hablando de un señor feudal del siglo III o IV. Y como este ejemplo, otra canción que ojalá conozcan, si no, búsquenla, está La Martina. 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. Viene también, hay registros del siglo X en Europa y de alguna manera ha ido llegando a nuestros días. Entonces, una cuestión que tiene tal fuerza como para venir desde tiempos, desde hace más de 1000 años hasta nuestros días, pues bien vale ser estudiada y bien vale ser considerada con mayor énfasis que hasta ahora se le ha dado. ¿Qué es lo que pasa? Los investigadores Iniesta y César Correa dicen que lo que pasa que a las investigaciones sobre lectoescritura les hace falta referencias a la oralidad, y la oralidad es una destreza privilegiada en la comunicación. En este mismo momento, ustedes y nosotros, y yo, nos estamos comunicando a través de la oralidad secundaria, pero nos estamos comunicando. Dice Colombres, que es otro investigador de América, que la entusiasta aceptación de las ventajas de la escritura hizo que se desvalorizara apresuradamente y acríticamente la oralidad, y que de alguna manera no se le esté dando el peso y a las sutilezas que tiene y que apenas están siendo estudiadas, particularmente en África, que es un lugar donde se le está dando mucho peso a su fortaleza en sus conocimientos orales, y en nuestra América Latina. Bueno, quisiera en este momento, nada más brevemente, decir que hay una diferencia entre habla y oralidad. Habla es esta herramienta que usamos de la lengua o del lenguaje para comunicarnos. Pero cuando nos comunicamos y esta comunicación hace cambios en la otra persona a la que estamos hablando, le conmueve, le da tristeza, la hace reír y sobre todo le da ganas de repetir esto que yo le conté. Esta delgadina que en el siglo III hubo un señor que quiso abusar de su hija, y que acá en 2020 repiten estas muchachas y dicen, su papá le platicaba delgadina, hija mía, yo te quiero para dama. Estos siglos de distancia, esta conexión que da, solo la da la oralidad, y no así el habla. El habla es nada más cuando me expreso, pero no llego a tocar a la otra persona, no llego a dar este punto de comunicación. Es básicamente esa la diferencia. En la siguiente diapositiva vemos las palabras de Gavin Hendricks, se llama. Él es un investigador africano que se ha dedicado mucho a investigar a la oralidad, porque dice, la oralidad tiene una
persistencia en el tiempo y en el espacio de las manifestaciones culturales y muestra la necesidad de que estudiemos de manera formal esta disciplina. Si nos dan la siguiente diapositiva, Hendrix dice que las investigaciones sobre la lectoescritura, bueno, esto es lo que les decía de Iniesta y Correa, que dicen que en la lectoescritura hay una falta de referencias a la oralidad, a pesar de que es muy importante. En la siguiente diapositiva, a ver si ya llegamos ahora sí a Hendrix. No, está Colombres, que nos dice que, bueno, como ha sido tan importante la escritura, le hemos dado menos peso a la oralidad. Siguiente diapositiva. Nos dice Hendrix que el análisis de la oralidad abona a comprender el discurso del otro en una relación de poder en la reconstrucción del universo social y a través de la memoria colectiva. Fíjense, este es un concepto muy importante. O sea, no es lo que yo me acuerdo. Por eso en la leyenda de La Llorona, todos nos acordamos. Tenemos una memoria que es común a todos. En las canciones, en los rituales, la sátira, el drama y, ojo, también en la protesta política. Tenemos presente la oralidad y ahí tenemos que todos recordamos, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Ese es un concepto muy profundo que nos comprende a todos, memoria colectiva. Siguiente diapositiva. Bueno, en Sudáfrica, en Latinoamérica y un poco menos en Asia, porque los pueblos asiáticos sí tienen otra conceptualización de la escritura porque escriben a través de ideogramas. Es decir, ellos de alguna manera han comprendido que la lectura y la escritura están totalmente compenetrados. No se puede separar de aquí está lo escrito y aquí está lo oral. Igual pasa en nuestra cultura. Únicamente no lo hemos comprendido. Entonces, Sudáfrica, Latinoamérica, Europa, desde luego, que ha sido desplazado por la escritura, pero sí tiene una larga historia de oralidad que está cimentada en la memoria de los otros, porque los investigadores eurocéntricos siempre dicen, no, pues hay que escuchar al otro, ¿no? Y hay por ahí un libro que ojalá puedan revisar, Juan Pérez Jolote, que cuenta toda la vida de un celtal. La escribió Ricardo Pozas Arciniegas a mediados del siglo pasado, y él dice, bueno, es que tuve un buen informante. No, es un sujeto que narró toda su historia oralmente y Pozas Arciniegas lo puso por escrito. Pero se tiende desde la cultura occidental a llamarle el otro a la persona que está usando esta oralidad. Pero dice Hendrix, sería más correcto llamarle más que el otro, o los otros son las personas que de alguna manera han sido excluidos o han sido explotados, pero siguen siendo sujetos sujetos de su historia y sujetos de su palabra, aun cuando esta no esté siendo puesta por escrito. Normalmente también Freire les llama a los oprimidos. No se ha puesto por escrito, pero sí tienen una palabra y sí tienen algo que decir. Otro investigador sudafricano, Brown, si le dan a la siguiente diapositiva, él dice que hay que entre la oralidad y la lectoescritura hay, bueno, esto es de Hendrix, perdón, porque ellos son, tanto Duncan Brown como Gavin Hendrix,
son investigadores africanos, pero se han aplicado profundamente al estudio de la oralidad en Sudáfrica, porque a través de la oralidad pudo lograrse de alguna manera, o se está caminando hacia que no exista este apartheid, que el negro sea totalmente excluido. Y bueno, dice que son diferencias, presentan diferencias básicas en la verbalización y que hay una oposición entre las culturas que están totalmente sumergidas en la oralidad primaria. Porque no, pero esto está en proceso, siguiente diapositiva, de perderse. La alfabetización se está volviendo universal. Y bueno, resumiendo, podríamos decir que hay una fuerte tradición oral tanto en Sudáfrica como en América. Y es una contribución original a la literatura. Y bueno, ellos abogan, porque esto se llame junto con Colombres aquí en América, que esto se le llame literatura oral. Pero en la historia de la literatura, si ustedes van a leer libros de historia de la literatura, no está presente toda esta oralidad que viene de siglos atrás. Incluso en su libro, que bueno, es como el catecismo de la oralidad, dice, no, la literatura oral no existe. Literatura quiere decir que está escrito. Y no existe la literatura oral. Pero tanto Brown en Sudáfrica como Colombres en América dice, no, tiene que haber formas de recuperación de la tradición oral para el debate literario y formas de leer, o sería de escuchar, esta literatura oral que tenemos. A ver, lo que sigue no se va a escuchar, pero la siguiente diapositiva va a referir a la siguiente, a esta canción que se llama El león duerme esta noche. Es que creo que no se oye. Entonces, pues nos la vamos a saltar. Pero aquí están estos norteamericanos que interpretaron El león duerme esta noche y que bueno, fue un éxito en los años 60. Pero en la siguiente diapositiva vemos que en 1930 ya la habían grabado en África. La había grabado precisamente Solomon, no sé si pronuncio bien, Solomon Linda, y la había interpretado con ese grupo que están viendo ustedes en la diapositiva, que se llamaba El León, así nada más. Ahí fue donde la escucharon los norteamericanos. Y bueno, nunca recibió derechos de autor, Solomon Linda, nunca recibió, y bueno, fue famoso porque después su familia sí hubo un litigio, porque esta canción venía escuchada de la tradición oral africana. Y bueno, llegó a los años 60 al rock y todavía escuchamos, bueno, creo que en El Rey León, creo que está, no estoy segura, pero está esta canción, El león duerme esta noche, que viene de la tradición oral africana y que no ha sido reconocida, aceptémoslo, no se ha reconocido. Debemos decir ya en la siguiente diapositiva que lo oral y lo escrito son dimensiones complementarias de la palabra humana. La cultura occidental ha pretendido crear una contradicción entre estas dos formas de expresión y parece como si fuera algo patológico, ¿no? O perteneces a lo oral o perteneces a lo escrito. Pero no, y además nos han imbuido esta idea de que lo escrito es algo formal, algo serio, algo permanente, inalterable, y lo oral es como decir un montón de palabras y andar de parlanchín, y no tenemos permanencia. Pero si así fuera, ¿qué pasaría
por qué tenemos estas canciones africanas tan presentes en la cultura occidental contemporánea? ¿O por qué tenemos estos textos medievales todavía presentes en nuestra cotidianidad? Es decir, esta creencia de que lo escrito es permanente y lo oral es efímero tiene mucho que argumentarse, ¿no? Normalmente esto viene del etnocentrismo, y que nosotros mismos replicamos con frecuencia, ¿no? Y entonces a las culturas orales les llamamos la carencia, ¿no? Ágrafas no escriben, o iletrados no escriben, o analfabeto, pero tienen una riqueza que estamos viendo en este momento, ¿no? Y bueno, esta devaluación de la palabra, esta minusvalía, no tendría por qué estar presente. Y bueno, más bien justifica la cierta opresión hacia los negros, hacia los mestizos, hacia los pueblos originarios que utilizan formas de comunicación orales. Y bueno, Brown lo explica, y también en nuestro país, Brown lo explica en Sudáfrica, cómo se destruyeron los textos escritos, y también en nuestro país hay una investigadora, Rodwell, que también ve cómo se destruyó todo lo que hubo, una destrucción masiva del patrimonio tanto escrito como verbal, como oral de los pueblos mayas. Y esto más bien es como lo que les decía, una forma de legitimar la segregación o la discriminación de los pueblos originarios. Entonces es necesario que entendamos que escritura y oralidad son parte de un todo, no están tan divididos, están totalmente imbricados. Tanto la escritura como la oralidad forman parte de un todo, no son una línea que partes de la oralidad y llegas a la escritura. No, son parte de un círculo, vamos a llamarle, de una esfera en que se mezclan continuamente. Y bueno, en el ámbito de la pedagogía, se ha dejado de alguna manera, siguiente diapositiva, no se ha sistematizado. Bueno, aquí teníamos otra canción que también cuando pueden escúchenla, ahorita les digo el nombre de la canción, que también viene de tiempos prehispánicos en esa diapositiva. Y bueno, en la pedagogía, siguiente diapositiva, se ha dejado la enseñanza de lado, la enseñanza de la oralidad sistematizada. Pensamos que bueno, se aprende a hablar por naturaleza, por naturalidad, pero este argumento es necesario cuestionarlo. Normalmente nos dicen, bueno, vamos a la escuela a enseñarse a leer y a escribir, pero en la década del año 2000, la UNESCO dijo, se debe atender el desarrollo de la expresión y la comunicación, tanto oral como escrita. Siguiente diapositiva. Es decir, debe haber un lenguaje, bueno, esto ya lo platiqué, en siguiente diapositiva. Debe haber una enseñanza del lenguaje como una totalidad, tanto oral como escrita. Siguiente diapositiva, por favor. Me salté todo eso porque no tengo aquí. Sí, es necesario enseñar sistemáticamente y tener práctica sistemática de la comunicación oral. Es necesario. Siguiente diapositiva.
nos lo recuerda la UNESCO. La enseñanza de lenguaje es total, no va por separada la escritura y la lectura de la oralidad. Y bueno, también es necesario, siguiente diapositiva, tener una reflexión pedagógica. Y bueno, esto ya daría pie para otra exposición, para otra plática sobre los marcos de reflexión pedagógica para diseñar un trabajo didáctico que incorpore las actividades discursivas de la oralidad, es decir, hablar y escuchar. Y esto es importante porque muchas veces nos perdemos de la escucha, y la escucha es una habilidad comunicativa tan importante como la oralidad y como la escritura y como la lectura. ¿Escuchar qué? Canciones, cuentos, leyendas, algo que me perdí de poner aquí, los dichos, ¿no? El famoso, el que nace para maceta no pasa del corredor, o el que por su gusto es buey hasta la coyunda lame. ¿Qué cosa es la coyunda? ¿Qué cosa es? Enseñanzas antiguas, y también hay dichos contemporáneos, ¿no? Si agua que no has de beber, ¿para qué la hierves? Los dichos y la escucha de estos formas de oralidad que son vigentes y que nos han llegado desde siglos atrás, como lo hemos dicho. Es decir, es necesario que tanto se abonen al trabajo didáctico y pedagógico de el habla y la escucha en el mismo ámbito que la lectura y la escritura, nos dice un investigador que se llama Kitian. Y bueno, les decía que tal como dice, siguiente, última diapositiva, la escritura, nos dice el maestro Gabriel de Dios en la siguiente diapositiva, la escritura ha dado a la humanidad grandes beneficios y satisfacciones. La literatura trascendente y esencial para la existencia humana. Sin embargo, nos dice de Dios, es en la voz, en el canto, en la pronunciación, donde la vida mora, donde la vida existe, donde la palabra se materializa. Y la voz que dice pájaro es donde se escucha el vuelo y la libertad. Bueno, pues eso es todo. Si alguien quiere tener las referencias bibliográficas, las dejo en Recrea. Y no sé si hubiera alguna pregunta, algo que abonara esto. Creo, mi intención ha sido dejarles la inquietud, el deseo de profundizar tanto en la escucha de la oralidad como en la transmisión de la oralidad a quienes trabajan con grupo, a los maestros, a las maestras, que siempre son los que hacen que la vida fluya. Les dejamos esta inquietud para que tengamos la oralidad presente al mismo nivel, como quise planteárselos, que la escritura y la lectura. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Teresa Figueroa. Y para aquellos que no nos hemos dado cuenta, la maestra Teresa es promotora de la oralidad, la lectura y la escritura, es escritora y tallerista de escritura creativa, y actualmente pues también forma parte del semillero creativo de escritura en el municipio de Tonalá. Y pues muchas gracias, maestra. En el chat hay muchos comentarios positivos acerca de pues, la preservación de la historia que se tiene en la oralidad hacia un soporte escrito, y nos gustaría que nos platique un poco, maestra, brevemente, pues qué prácticas usted desarrolla con las infancias con las que trabaja
para el resguardo de la oralidad en los entornos y en los contextos actuales? Sí, fíjense que una de las formas que tenemos, les preguntamos en el semillero, es este taller de escritura, lectura y oralidad, les preguntamos qué historias conocen de su barrio o qué cosas le han contado sus papás y sus abuelitos, y les pedimos que escuchen a papás, abuelos, sobre qué les pueden contar. Y hemos encontrado historias sumamente interesantes y que no están tan difundidas aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Una que recuerdo en este momento es cómo los nahuales llegaron a ser parte de los jarros y los platos que se hacen en Tonalá. Y hay una leyenda de qué manera los nahuales le ayudaron a la gente a vender a sus platos cuando por las noches llegaban a los talleres de cerámica y ellos trazaban su propia figura de nahual, que los nahuales son totalmente, existen totalmente y son totalmente vigentes, y como en las noches que llegan a los talleres, plasman su imagen como si fuera un espejo en los platos y jarros. Esta historia transmitida por oralidad es poco difundida incluso en nuestro mismo municipio, fuera de quienes trabajan en los talleres artesanales. Y bueno, en nuestra zona metropolitana bueno, la narran con todo detalle de cómo llegan. Entonces, esto preguntarles las historias que hay en su casa. La famosa Llorona está ahí también trabajamos en el Rosario, la delegación del Rosario, y está presente y sale por las noches, y la carreta de la muerte, todas estas historias, todas estas tradición oral que nos acompaña cotidianamente y es tan vigente que quien te lo cuenta como algo que lo está viviendo, que lo ha vivido personalmente. Igual las canciones y bueno, esto no le quita, ahorita los raperos están haciendo un gran trabajo como juglares contemporáneos, y es el uso de la oralidad. El rapero va improvisando, así como los repentinistas cubanos, o como los que en la Huasteca o en Veracruz hacen versos, los versadores que hacen al vuelo. Los raperos están haciendo un gran trabajo en nuestra sociedad, y habría que revalorar su presencia, y a lo mejor con los niños trabajar esto. El rap es una buena forma de transmitir las habilidades orales, y escuchar, empezando por nosotros. Escuchar es fundamental. Muchísimas gracias, maestra Teresa Figueroa, por su participación con Cuentos, Leyendas, Mitos y Canciones, la oralidad y la escritura, aquí en el quinto encuentro Leo. Muchas gracias, siempre es un gusto verla, saber que está impulsando el trabajo y el desarrollo de las infancias y las juventudes de aquí de Jalisco y del resto del país. Y pues vamos a agradecerle a la maestra. De igual forma lo hacemos con todos los docentes que están conectados y conectadas desde las distintas regiones del estado de Jalisco y más allá del territorio. Muchas gracias por continuar.